Dios nos siga bendiciendo, siga glorificándose en nuestras vidas. Somos el pueblo de Dios. Quiero compartir con ustedes algunas verdades que debemos de creer, porque hemos estado compartiendo que en esta dispensación, la dispensación de la gracia, tenemos que enseñarle a los creyentes lo que deben de creer, lo que la Biblia declara y que puede que para nosotros nos cueste aceptar en primera instancia lo que la Biblia dice, pero en la medida que lo leemos, lo estudiamos, lo meditamos, en esa misma medida nuestra fe se va acrecentando y se va solidificando en cuanto a la verdad que estamos meditando. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír. Entonces, en la medida que más oigamos de una verdad, más la recepcionemos, la abracemos, la confesemos, la declaremos, porque es la palabra de Dios, en esa medida nuestra fe se va fortaleciendo y tenemos que creer lo que la Biblia dice. Fíjense, cuando se trata de los inconversos, del incrédulo, nosotros tratamos de que el incrédulo, a través de lo que les vamos diciendo, ellos puedan creer o aceptar que son pecadores, que están perdidos, que son enemigos de Dios y que pues necesitan arrepentirse y creer en Cristo Jesús para ser salvos. Y muchos de ellos dicen, no, pero ¿cómo? Yo no soy tan malo como otros, y yo no soy una persona tan... Adelante. No soy una persona tan pecadora, dicen, ¿no? Así argumentan y de esa manera se excusan, pero es porque no creen. A menos que el Espíritu de Dios traiga convicción sobre ellos, deposite fe en ellos y ellos puedan creer lo que la Biblia dice. Pero mientras eso no suceda, no creen, no aceptan. En el caso nuestro, nosotros tenemos la fe de Dios, pero necesitamos la repetición para que esta palabra pueda penetrar nuestros corazones y la podamos abrazar y creer. Entonces, mientras que nos dedicamos a tratar a través de la palabra de convencer a los pecadores de que son pecadores, tenemos que ahora trabajar con los creyentes y convencerlos de que son justos, ¿no? De que son hijos de Dios, de que Dios los ha elegido, de que Dios tiene el nombre de ellos escritos desde antes de la fundación del mundo. Y estamos tan familiarizados, tan apegados a las cosas de este mundo, que nos cuesta aceptar una realidad distinta a esta. Pero en la vida cristiana, hermanos, nosotros entramos en una nueva realidad, en la realidad espiritual, y tenemos que poder conocer cuál es esa realidad, las realidades de la nueva creación, de esta nueva vida en la que hemos entrado. Y tenemos que ir creyendo y aceptando lo que la palabra de Dios dice. Así que voy a compartir con ustedes algunas cosas que la Biblia dice en cuanto a nosotros, las declaraciones que la Biblia hace en cuanto a nosotros. Ahora, entre la Biblia y lo que usted ve o experimenta, ¿qué es la verdad? La Biblia, ¿no? La Biblia, ¿no? O sea, entre lo que usted experimenta o vive y usted hace una comparación entre lo que dice Dios y lo que dice usted, lo que dice Dios prevalece, pues. Lo que dice Dios es verdad. Lo que nosotros miramos o vemos son espejismos, son engaños, son realidades engañosas. Entonces tenemos que poder creer lo que la Biblia dice, porque la palabra de Dios es verdad. Tenemos que poder creer. Y ese creer va a demandar de nosotros que miremos hacia lo invisible y no nos dejemos llevar por lo visible, ¿no? La Biblia dice que por fe andamos y no por vista, ¿no? Que por fe andamos y no por vista. Y entonces tenemos que poder movernos en esa realidad. Así que abran sus Biblias en el libro de Efesios.
capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículo 4. Efesios 1, 4. ¿Ya? ¿Lo tienen? Sí. Adelante, adelante. Adelante, bienvenidos. Bienvenidos. Yo me crié en una iglesia pentecostal. Y era una iglesia donde había mucho ruido, mucho movimiento. Y la gente levantaba las manos y gritaba y transpiraba, ¿no? Y ya se entregaban en la alabanza y en la oración. Y yo estuve más o menos unos 20 años en ese movimiento, ¿no? Entre idas y venidas y visitando otras congregaciones, pero gustando de eso. Pero después de estos 20 años de haber experimentado esas cosas, me di cuenta de que Dios estaba más interesado en que yo comprendiese sus verdades y las aplicase, a que yo solamente me emocionase y tuviese un momento de catarsis, le llaman, ¿no? Catarsis le llaman a este tipo de experiencias físicas y emocionales, ¿no? Que uno las puede experimentar mirando un fútbol, ¿no? Mirando fútbol y en otras expresiones, ¿no? En un concierto, cosas así. Pero Dios quiere que creamos a la palabra y la apliquemos. Y Dios da paz, da confianza, da seguridad. No quiere decir que las emociones no tengan su lugar. Tienen un lugar, pero tienen un lugar secundario, no tienen un lugar primario. Dios no está buscando que tú tengas experiencias continuas, sino que crezcas en la verdad, que crezcas en el conocimiento de la verdad, que tu fe sea una fe viva en lo que Dios dice, ¿no? En lo que Dios dice. Y por supuesto, para que sea una fe viva en lo que Dios dice, tienes que conocer lo que Dios dice, ¿no? Y mirar en las Escrituras lo que está diciendo. Miren Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice así, ¿no? Y por supuesto está hablando de nosotros. O sea, ¿cuántos son creyentes aquí? Hijos de Dios, han nacido de nuevo, han recibido a Cristo. Miren, ¿no? Pablo está hablando, dice. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió? ¿En quién nos escogió? En Cristo, ¿no? En Él. Cuando se refiere a Él, se refiere a Cristo. Fuimos escogidos en Él antes de la fundación. Ahora les pregunto, ¿antes de la fundación del mundo nosotros existíamos? No, pues, no existíamos, o sea, ninguno de nosotros, ¿no? Sin embargo, Dios, que conoce todas las cosas, pasado, presente y futuro, y que crea todas las cosas, Él nos tuvo presente antes de la fundación del mundo. O sea, Dios tuvo memoria de ti, tuvo atención en ti, y en Cristo fuimos escogidos. ¿Qué les parece eso? Adelante, adelante, bendecida. Adelante, escogida. Ahora, ciertamente una verdad como esta debería tocar nuestra emoción, ¿no? Por lo menos un poquito, ¿no? Como para, wow, ¿cómo habrá sido eso, no? Yo me acuerdo una vez, un líder juvenil que daba charlas, enseñaba, y estaba explorando y penetrando un poquito en este tipo de conocimientos que tienen que ver con ser escogidos antes. Y entonces él me citó a un restaurante
Digo, Pastor Doniel, usted que habla de estas cosas, me gustaría conversar con usted y hacerle algunas preguntas al respecto, ¿no? ¿Cómo es eso de que Dios nos escogió antes? ¿Cómo es eso? Me dice. Yo quiero poder saber y entender cómo es que Dios nos escogió, cómo, o sea, que Dios nos vio en el futuro, cómo que nos contempló, nos amó, o sea, ya existíamos, ¿cómo es eso? Quiero saber, quiero entender. Yo le digo, mira, la Biblia dice que por la fe entendemos. O sea, no es que tienes que entender para poder creer, tienes que creer para poder entender. En realidad ese es el principio espiritual, ¿no? Tú tienes que creer para poder entender. O sea, tienes que aceptar la verdad, darle la gloria a Dios por esa verdad, abrazarla, creerla, y en la medida que vas avanzando vas a poder ir comprendiendo, vas a poder ir entendiendo. Pero ese es un proceso. Mira, le digo, yo no tengo un entendimiento pleno, yo no creo que haya alguien que la pueda tener total, pero si la Biblia dice eso, yo lo creo, yo lo acepto. Y tengo de alguna manera una pequeña luz al respecto, ¿no? O sea, sé que Dios es eterno y en Él vivimos y en Él nos movemos. O sea que en Él estamos. Nada que no exista, nada que exista, no ha procedido de Él, tiene que haber procedido de Él. Entonces, Dios nos ha escogido. Nos ha escogido en Cristo. ¿Desde cuándo? Desde antes. O sea que antes inclusive de que el hombre cayese en el huerto del Edén, antes de que el hombre pecase en el huerto del Edén, ya Dios tenía prevista la caída, la redención y nuestros nombres incluidos como redimidos y salvados. Gloria a Dios. ¿No? O sea que la caída del hombre en el huerto del Edén no fue algo intempestivo, casual, que podía haber sorprendido a Dios, sino que la caída del hombre estaba prevista por Dios, porque Cristo fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, la redención fue prevista desde antes de la caída, no a causa de la caída, no a causa de la caída, sino por el propósito eterno. ¿No? Por el propósito eterno. Y la caída estaba incluida, o sea que estaba dentro del plan de Dios, que así sucediese, para cumplir sus propósitos de convertir a Cristo en el Salvador, el Redentor, y quien se llevara toda la gloria. Ese fue el plan originario, el plan de Dios, y ese plan no ha cambiado, ese es el plan único. Entonces, dentro de ese plan, por supuesto, esto es para los creyentes, pues, ¿no? Tú no le vas a decir esto al inconverso, porque el inconverso no va a entender. Para el inconverso el mensaje es, tienes que nacer de nuevo, tienes que creer en Cristo, tienes que arrepentirte, eres pecador. Ese es el mensaje para el inconverso. Pero para el creyente, una vez nacido de nuevo, tiene que conocer que su conversión no fue la causa de ser elegido, sino que más bien fue la consecuencia de haber sido elegido. Voy a repetir eso, ¿eh? Porque a veces esos pequeños trabalenguas a veces no nos hace poder comprender, pero en realidad tiene como propósito que entendamos, ¿no? Pues, porque ponemos el orden preciso, ¿no? O sea, cuando una persona se convierte, recibe a Jesús, tiene la idea de que en ese momento su historia ha comenzado, ¿no? Con Dios. Está bien que piense así, o sea, tiene que pensar así porque recién nace de nuevo, no tiene la visión ni la comprensión bíblica de las cosas, y pues viene con ese entendimiento, un entendimiento pequeño, limitado, guiado y valorado en base a lo temporal, y está bien, no está mal que así sea, porque está en el nivel normal de aceptación, él ha conocido a Cristo recién. Pero una vez que es creyente, tiene que conocer esta realidad espiritual que contempla lo eterno, ¿no? Nosotros venimos viendo solamente lo temporal, pero Dios nos muestra lo eterno. Entonces, cuando nosotros nos convertimos, pensamos que cuando creímos en Cristo, entonces en ese momento pensamos hemos sido elegidos.
O sea que porque creímos, hemos sido elegidos. Pero en realidad la Biblia nos muestra que hemos sido elegidos para creer. ¿Se entiende eso? O sea, si tú no hubieses sido elegido desde antes de la fundación del mundo, no hubieses podido creer. O sea, tu creer es la gracia de Dios a favor tuyo, porque eres un elegido del Señor. Amén. Entonces acá dice, Efesios 1:4 otra vez, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Ojo con eso, ¿ah? O sea, Pablo está diciendo, porque Pablo tiene una revelación, Dios le ha mostrado, le ha abierto el velo, le ha revelado por el Espíritu de Dios verdades hasta ese momento desconocidas. Verdades hasta ese momento desconocidas. Porque todas estas verdades vienen después de que Cristo viene a la tierra. O sea, en el Antiguo Testamento no se manejaba términos como muerte espiritual, nacer de nuevo, regeneración, predestinación. Esos no son términos del Antiguo, son términos del Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Pacto Dios quita el velo, porque Cristo el Mesías ya vino. Y comienza a mostrarnos verdades desconocidas para los judíos y peor para los gentiles. ¿Se entiende eso? A pesar de que tenían la Biblia, ¿no? Tenían las Escrituras. Entonces Pablo dice, imagínense cómo deben haber recepcionado esto los judíos, los gentiles, cómo deben haberse sentido, entre comillas, sentido, ¿no? ¿Cómo deben haberse sentido frente a una verdad como esa? A nosotros ni nos emociona. Debería, ¿no? Debería tocarnos. Porque, bueno, cuando esto se abrió a mis ojos y a mi mente, a mi corazón, yo fui conmovido, ¿no? Porque, wow, y yo que creía que todo empezaba en este mundo, ¿no? Pero aquí me doy cuenta que todo empieza en la eternidad. Amén. Todo empieza en la eternidad. Entonces, otra vez, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Esta parte, esta declaración, es poco entendida por muchos creyentes. Porque generalmente cuando uno lee una declaración como esta, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, ve esta meta, este propósito, este objetivo divino como una cosa futura, no presente. Pero si uno entiende lo que es la justificación, lo que es la regeneración, lo que es la obra santificadora en nosotros, uno tiene que concluir que este propósito que Dios tenía con el creyente se cumplió en el creyente cuando nació de nuevo, cuando hizo de Jesús su Señor, cuando creyó en Jesús. Fíjense, otra vez, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Un sinónimo de esa declaración, ¿cuál sería? Santos. Pero la palabra precisa. Limpios y sin pecado. Ya, tibio, limpios y sin pecado. Justificado. Limpios y sin pecado, sinónimo de justificados. Amén. Justificados, ¿está bien? Fíjense otra vez, miren, ¿ah? O sea, sin transgredir la declaración bíblica, uno pudiera decir de esta manera y estar acorde con lo que este texto está diciendo. Miren, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos justificados. Está correcto. Santos y sin mancha. Justificado es santos y sin mancha. Podría decir, para que fuésemos declarados inocentes. Para que fuésemos declarados sin culpa. Para que fuésemos hechos aptos. Para que fuésemos hechos aceptos. Para que fuésemos hechos perfectos. Todas estas palabras encajan con este propósito, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué les parece? O sea que ese propósito eterno, ese propósito que Dios tenía y que es un propósito eterno,
se ha cumplido en todos los elegidos. ¡Wow! Extraordinario. Se ha cumplido en todos los elegidos. ¿Cuántos elegidos hay aquí? ¿Cuántos escogidos hay aquí? Ahora, esa elección, ese escogimiento, tiene que ser visto como un acto de gracia y no como un logro humano. ¿Se entiende eso? Entonces, si yo lo veo como un acto de gracia y no como un logro humano, entonces mi actitud va a ser de humildad, no de orgullo. Otra vez, repito esto. Si yo veo que mi escogimiento, mi elección, es un acto de gracia de parte de Dios y no por méritos míos, entonces mi actitud, mi respuesta va a ser de gratitud, de humildad y no de orgullo ni de vanidad. Entonces, que yo soy un elegido, tú no. Eso no, porque somos elegidos por gracia. Antes de la fundación del mundo, o sea, nosotros no hicimos ni bien ni mal. No fuimos elegidos por alguna virtud humana. Es lo que dice en Romanos 9 cuando se refiere al escogimiento de Jacob. Ninguno de ellos tuvo oportunidad de hacer bueno y malo, sino que Dios lo escogió para que el propósito de la elección permaneciese. Para que el propósito de la elección permaneciese. O sea, para que Dios se llevara la gloria, pues. Dios no comparte su gloria con nadie. Para que Dios sea glorificado. Y esa gloria es santa, pues. No es caprichosa, no es una gloria caprichosa. No es que yo quiero llevarme la gloria, porque no es así. Dios no es así, ¿no? Dios no es como nosotros, ¿no? Dios es puro y santo. Entonces sus deseos son puros, infinitamente puros. Todos los deseos de Dios, todos sus actos, todas sus acciones son infinitamente puras, santas y justas. O sea, no hay ninguna acción que Dios lleve a cabo que sea injusta, que sea arbitraria, que sea caprichosa. Hay gente que no conoce a Dios y dice, no, o sea que si Dios quiere que yo haga esto, entonces yo tengo que hacerlo. O sea que soy un robot, dice, ¿no? Y la gente dice, ¿no? O sea que yo no tengo voluntad. En vez de dar gracias a Dios, de estar en las manos de Dios, se ponen en la actitud de, no, pues yo también quiero decidir, ¿no? Si supiera a lo que se expone, si nuestra elección quedara a nuestro capricho o humano, ¿dónde estaríamos, no? Entonces Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, ojo, dice en el verso 5, en amor, habiéndonos predestinado. Hay un predicador, ya partió, ya murió, que su posición popular y reconocida a nivel mundial hizo que promoviese una interpretación equivocada de la palabra predestinar que aparece aquí en este texto. No voy a mencionar su nombre porque está siendo filmado. Pero en secreto se los voy a decir. Hay 3 personas. No, pero después lo ven un montón de gente. Pero este predicador popular, muy famoso mundialmente, hizo una interpretación equivocada de este texto de la palabra predestinar. Y por la posición que tenía, muchos creyentes le dieron crédito y le creyeron. Y promovieron esa interpretación equivocada de la palabra predestinar. Porque él interpretaba la predestinación como el resultado de ser salvo y no la causa para hacerlo. Él presentaba la predestinación como el resultado de ser salvo y no la causa para hacerlo. O sea, él decía, si tú eres salvo, entonces tú eres predestinado. Pero la Biblia enseña más bien que somos predestinados para ser salvos. No porque somos salvos, sino para ser salvos. Entonces,
hizo esa promoción, esa malinterpretación, y un montón de gente. Yo tengo amigos que siguen esa línea de pensamiento, ¿no? De que el escogimiento de Dios empieza con el hombre. O sea, Dios te escoge porque tú has escogido, creo. O sea, tú eres elegido porque tú primero elegiste, creo, ¿no? Esa es más o menos la forma como presentan la predestinación. Pero la predestinación, aquí en la palabra, está conectada con antes de la fundación del mundo. O sea, no existe el texto, el versículo 4 y el versículo 5, pues, porque esa separación de versículos aparece en 1700, ¿no? Entonces no es originalmente, pues, como fue escrito con versículos. Era una idea completa, está conectada. En amor habiéndonos predestinado está conectado con antes de la fundación del mundo. Entonces, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que la voluntad de Dios prevalece. Es todo por el deseo de Dios. Dios ha hecho, dice la Biblia, vasos viles, vasos para usos viles y vasos para honra, dice. Dice que Dios ha hecho, ¿ah? No es que el vaso decidió convertirse en vil y el vaso decidió convertirse en de honra, ¿no? No, los vasos fueron hechos por Dios. O sea, esa declaración da a entender que todo se origina en Dios. Él es la causa de todas las cosas. Él es la causa de todas las cosas. Él es el porqué de las cosas. Entonces no empieza con nosotros. Nosotros somos invitados por Dios, pero la mesa es del Señor. Él es el dueño. Amén. Amén. Nosotros somos invitados. Entonces acá dice, por amor, ¿no? Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Miren, escuché a Sara, no sé con quién, creo que estaba hablando con tu hermana. ¿Cómo te llamas tú, hermana? ¿Yo? Sí, Teresa. con Teresa, el día miércoles. Y le decía, ¿no? Hay traducciones de la Biblia que son más comprensibles. Y efectivamente hay, ¿no? Hay traducciones contemporáneas de la Biblia que ponen el texto de una manera más comprensible y ayuda a tener una mejor comprensión de lo que Dios nos está diciendo, porque la Reina Valera está sujeta a los términos usados en el 60, ¿no? O más atrás, ¿no? Entonces las traducciones están como fuisteis, isteis, vosotros, términos que nosotros ahora no usamos. Pero déjenme leer esta misma declaración en una traducción que le llaman la Nueva Traducción Viviente. ¿Ah? Miren lo que dice. ¿Ah? Voy a leer desde el verso 4. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Para que seamos santos e intachables a sus ojos. Yo les pregunto, nosotros somos creyentes, ¿qué somos? ¿Qué dice ahí? Somos santos e intachables. Amén. Si Cristo viene en este momento, ¿nos arrebata o no nos arrebata? ¿Nos lleva o no nos lleva? ¿Por qué nos lleva? Porque estamos en Cristo y somos santos e intachables ante sus ojos. En Cristo. Te dice, no, pero hace unos minutos nomás le di una mirada a una dama y tuve que huir, pero ya fallé, ya estoy esperando que llegue la noche para pedirle perdón. ¿No? Entonces te vas a quedar. No, pues, o sea, Dios te ve, Dios trata con esos pecados temporales, con el creyente, pero nuestros pecados a nivel de eternidad ya han sido resueltos en Cristo y somos calificados para irnos al cielo. Amén. ¿Qué les parece eso? O sea, si Cristo viniese ahorita, nos llevaría a todos. Los redimidos. Amén. Vamos a creerle a Dios, pues, ¿no? Amén. Vamos a creerle a Dios.
Miren lo que dice otra vez, la misma versión, nueva traducción viviente. Incluso antes de haber hecho el mundo, ante la fundación del mundo, Dios nos amó. Wow. Nos amó. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano, wow, Dios decidió de antemano, ojo que el énfasis está puesto en Dios, pues, no en nosotros, ¿no? Nosotros somos como una pieza a la cual Dios acoge, bendice, somos los beneficiarios, pero el énfasis está en el benefactor. Amén. En Dios, pues, en Cristo, ¿no? Miren otra vez. Dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos y intachables. Dios decidió de antemano, por eso dice la voluntad, adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. El beneplácito de su voluntad. Beneplácito es su gusto, pues fue su gusto hacerlo así. A ver, ¿Dios pudo haberlo hecho de otra manera? Por supuesto, Dios pudo haberlo hecho de infinidad de maneras, o sea, pero le plació hacerlo de la manera que lo ha hecho. Y lo que Dios ha escogido hacer siempre es lo mejor, lo óptimo, ¿no? Porque algunos dicen, pero tanto problema, Dios, ¿por qué creó a Adán y Eva sabiendo que iban a pecar? Tantas desgracias, tantos sufrimientos. Y si Él es Dios, creaba a todos buenos y no había sufrimiento todavía. No, pero Dios quería manifestar su gloria, quería manifestar su gracia, quería manifestar su poder. Y eso solamente podía ser posible permitiendo la caída del hombre. O sea, porque el fin era bueno. O sea, el fin de Dios era ser glorificado, manifestar su gloria. Entonces Dios contempló el pecado del hombre como un evento temporal, casual, para llevar a cabo un plan mucho mayor, que era simplemente el hombre caído. Era la gloria de Cristo, que Cristo fuese glorificado. Amén. Ese era el propósito de Dios. Entonces a Dios le plació, tuvo gusto de hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado, los creyentes. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él, estoy leyendo en la traducción viviente, Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Aleluya. ¿No? En la nueva traducción como que se sobredimensiona para que podamos ver la grandiosidad de lo que ha acontecido con nosotros. No es poca cosa ser hijos de Dios. No es poca cosa ser. O sea, si usted pudiera todas las mañanas levantarse y decir, gracias Señor, soy tu hijo, por gracia, ¿no? Gracias por Jesucristo, mi Redentor. Y a causa de lo que Cristo es y ha hecho, nosotros vivimos una vida santa, huyendo del pecado y buscando glorificar a Dios continuamente. Porque respondemos de esa manera a la obra que Cristo ha llevado a cabo en nuestro favor. Usted dice, pero yo no merezco. Está correcto, no merecemos. Pero Dios nos ha hecho aceptos en el amado. Gloria a Dios. ¿No? Porque no merecemos, pues si nosotros los conocemos y nos conocemos en lo íntimo. Y sabemos lo corruptible que somos. Pero Dios nos ama y nos ha aceptado. Amén. Dios conoce tus pensamientos más íntimos,
Una hermana decía, tus pensamientos cochinos, cochinos, cochinos. Decía. Decía, pero aún así te ama. Aleluya. Te ha aceptado en Cristo. Aleluya. Nos ha aceptado en Cristo, pues, ¿no? Entonces es extraordinario. Porque todos nosotros somos pecadores. Somos pecadores. Ahora, en segunda de Tesalonicenses, para ir complementando estas ideas, capítulo 2, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, fíjense y tomen nota de las expresiones del apóstol Pablo. Las expresiones del apóstol Pablo. Miren, voy a leer. Estoy leyendo 2 Tesalonicenses 2, 13 al 14, A ver, chequeen, dice. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. ¿Así dice? ¿Está bien? Sí, sí. Ya. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Aleluya. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, fue el medio. El medio que Dios eligió fue la fe, la obra santificadora de su Espíritu, pero la decisión la tomó desde antes, porque nos escogió desde el principio. La palabra principio ahí puede ser traducida como nos escogió desde la eternidad. ¿Se entiende eso? Nos escogió desde la eternidad. O sea, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Esa es la palabra principio, desde el principio. El principio, ¿cuál es? No es cuando Dios creó los cielos y la tierra. El principio es Él mismo. Yo soy el principio y el fin. ¿No? Yo soy el principio y el fin. Nos escogió desde Él. Desde Él. En Él nos escogió. Amén. Entonces, y eso a Pablo le producía el efecto de dar gracias a Dios. Él dice, debemos, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros. O sea, el apóstol está contemplando a los creyentes, les escribe a los creyentes en Tesalónica y dice, yo y todos los que están conmigo debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor. Amén. Los hermanos en Tesalónica estaban sufriendo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo oprimidos. Pero el apóstol declara de ellos, en medio de ese sufrimiento en el que se encontraban, el apóstol Pablo declara que son amados por el Señor. ¡Wow! Porque normalmente cuando estamos oprimidos o estamos sufriendo, pues en ese momento nosotros dudamos de que Dios nos ame, ¿sí o no? Pero el apóstol Pablo les escribe a ellos a propósito, para que también nos ministre a nosotros, ¿no? O sea, ustedes son amados, están sufriendo, sí, pero cuidado, Dios toma cuidado de ustedes y los ama. Amén. Amén. Y por eso debemos estar agradecidos. ¿Por qué? Porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación. No porque fuisteis salvos, sino para que sean salvos. Eso es lo que está diciendo. Ahora, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, ¿ya? Nos está ayudando un poquito la Nueva Traducción Viviente para poder distinguir. A ver, Nueva Traducción Viviente 2.13. Y acá yo tengo 14 traducciones, ¿ah? Acá hay 14 traducciones en español y más en inglés. ¿Sabe inglés? Hay todavía más en inglés. Pero 14 traducciones en español, ¿no? O sea, puedo recurrir a cualquiera de esas traducciones, ¿ya?
pero por ahora estamos usando la Nueva Traducción Viviente. A mí me gusta más la palabra de Dios para todos. Me gusta más esa traducción. Pero está bien, la Nueva Traducción Viviente es una buena traducción también. Dice en el versículo 13 y 14. Ahora, miren en esta versión, ahora escuchen. En cuanto a nosotros, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes, queridos hermanos, amados por el Señor. Siempre estamos agradecidos de que Dios los eligió para que estén entre los primeros en experimentar la salvación. Una salvación que vino mediante el Espíritu, quien los hace santos. Y por creer en la verdad, Él los llamó a la salvación cuando les anunciamos las buenas nuevas. Ahora pueden participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. ¿Qué les parece? Ya. Si usted estuviese en una iglesia en donde estas verdades no son conocidas, usted estaría escuchando un sermón como este, más o menos así. Cuidadito lo que estás haciendo, hermano. Dios te está vigilando, ¿eh? Ahora, si no caminas en santidad, te quedas, ¿ah? Te quedas. ¿No? Más o menos así. Deben haber oído esos tipos de mensajes, ¿no? O sea, mensaje que pone la atención en las obras humanas y no en lo que Cristo ha llevado a cabo. No en lo que Cristo ha hecho, sino en lo que el creyente hace. Porque la Biblia pone énfasis en la obra de Cristo, en lo que Cristo es y en lo que Cristo ha hecho. Y es por eso que el apóstol puede dirigirse a estos santos y escribirles. ¿Ustedes creen que esos santos eran perfectos, no cometían errores, no fallaban? Ahora, el mejor ejemplo de una iglesia defectuosa es la de Corinto, ¿sí o no? Terrible esa iglesia, ¿no? Cada cosa mencionada, desde el capítulo de divisiones, herejías, hay un montón de cosas. Y sin embargo, cuando Pablo le escribe, les dice a los santos que están en Corinto. Gloria a Dios. Porque el apóstol está mirándolos en Cristo. Amén. Tenemos que aprender a mirarnos en Cristo. Mirar a los demás y mirarnos a nosotros mismos. Con esa gracia, con esa misericordia. Y darle la gloria a Dios por ello. Amén. Porque en la medida que esas verdades penetran en nuestros corazones, en esa medida respondemos con gratitud, con servicio, con santidad. Amén. Nos esforzamos. Entonces ahí está, ¿no? Clarito lo que el Señor está diciendo. Que Dios os haya escogido desde el principio de la salvación. Yo me acuerdo cuando leyeron este texto hace unos 20 años atrás, Esteban, con sus enseñanzas, yo me sorprendí de que un texto así existiese. Porque yo estaba más concentrado en textos como Dios es fuego consumidor, ¿no? El que no perseverará hasta el fin no será salvo. O sea, estaba más concentrado en los textos amenazantes que en los textos que tenían que ver con lo que Cristo ha hecho en favor nuestro, ¿no? Ahora he cambiado, ¿no? Prefiero mirar lo que Cristo ha hecho y entender desde lo que Cristo ha hecho la preservación de los santos. O sea, el que perseverara hasta el fin será salvo, por supuesto, porque somos preservados para perseverar. No perseveramos para ser preservados. Somos preservados para perseverar. Gloria a Dios. Hay que poner el caballo delante de las carretas y no al revés. Porque el problema con nosotros a veces malinterpretamos, ¿no? En el tiempo que vino Esteban, en el retiro que tuvimos, él estuvo compartiendo conmigo Romanos 8, creo, donde dice de que Dios hizo vasos viles y vasos para honra a fin de manifestar su gloria, su gracia. Y interesante cuando él va explicándome el texto y me dice, ¿no? El énfasis no está en los vasos de ira, aunque son mencionados.
El énfasis está en que creó vasos de honra para su gloria, para la gloria de su gracia y su magnificencia. O sea, ahí está la fuerza del texto. Y tenemos que aprender a ver dónde está la fuerza del texto. Tenemos que aprender a ver dónde está la fuerza del texto. Pero también están los maestros para ayudarnos, pues, ¿no? Porque el maestro viene y dice, oye, acá está, acá está. Entonces tú escuchas y, ya, ahí estaba la verdad, ¿no? Entonces hay que poder edificarnos en base a ello. Muy bien, escogidos. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Otra vez, Romanos 8:29. Ahora, estas verdades que estamos compartiendo, hermanos, no son verdades que uno de manera particular, personal, conoce, sino que estas verdades son las verdades que los reformadores proclamaron. Pastor, pero entonces todo empieza con los reformadores. No, pues, porque no empieza con los reformadores, porque están citando lo que Pablo escribió. O sea, lo que están haciendo los reformadores es simplemente citando lo que Pablo escribió. Entonces todo empieza con la escritura, pues. No empieza con los reformadores. Los reformadores fueron levantados por Dios para levantar el texto, para mostrarnos el texto, para enseñarnos el texto. Pero ahí está el texto. Siempre estuvo ahí. ¿No? Me gustó hoy que le estaban haciendo una entrevista al ministro Martín, y cuando a él le preguntan acerca de las verdades de la Reforma, él dice una frase muy tremenda. Él dijo, y las verdades de la Reforma no son nuevas verdades, no son nuevas revelaciones, son más bien las revelaciones antiguas, es la palabra de Dios, ¿no? Emana de la Biblia, es la Biblia, ¿no? No es algo nuevo, sino más bien es lo antiguo, es lo que siempre estuvo ahí. Más bien lo nuevo es lo que ha trastocado todo lo que Dios ha traído, ¿no? Las nuevas revelaciones que la gente quiere innovar y traer, ¿no? Ahí está, siempre estuvo ahí. Por ejemplo, Romanos 8:29. Romanos 8:29. Romanos 8:29. Otra vez. Miren estas verdades. Porque a los que antes conoció, ¿qué? A los que antes conoció. Esa palabra conocer tiene que ser interpretada a la luz de lo que en Génesis dice, y Adán conoció a Eva y engendró a sus hijos Caín y Abel, ¿no? Adán conoció, o sea, la amó, estuvo con ella con intimidad. Entonces la palabra conocer aquí significa igual a aquellos a quienes amó, eligió, escogió, ¿no? Sinónimos, los sinónimos. Miren lo que dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Amén. Hay dos formas de cómo Dios lleva a cabo esa conformación. Primera, la conformación posicional, porque todos somos hechos a su imagen cuando nacemos de nuevo, y la conformación progresiva a través de la santificación, de la obra santificadora que Dios lleva a cabo en nosotros. Amén. Dios nos ve revestidos de Cristo, pero a la vez Él quiere que caminemos creciendo a la imagen de Cristo. Amén. Posicionalmente hablando, estamos revestidos de Jesús. Experimentalmente hablando, estamos creciendo a su imagen. ¿Se entiende? Pero una es consecuencia de la otra. Pero ¿por qué somos juzgados en la eternidad? Por lo posicional. ¿Por qué somos juzgados en lo temporal? Por la obra progresiva, ¿no? Dios te disciplina, te castiga, te pone en orden,
te instruye, o sea, estás en un proceso santificador. El que es santo, santifíquese más todavía, dice la Biblia. Amén. Estamos en ese proceso. Amén. Somos salvos para vivir vidas santificadas. No vivimos vidas santificadas para ser salvos. Vivimos vidas santificadas porque somos salvos. Nuestras vidas santificadas son fruto, efecto, consecuencia de ser salvos. Amén. Por eso el salvo se ocupa en su salvación con temor y temblor. No se ocupa en su salvación con temor y temblor para ver si se salva, sino porque es salvo, se ocupa en aquellas cosas que los salvos se ocupan. ¿En qué se ocupan los salvos? En adorar a Dios, en servir a Dios, en tener compasión y bendecir a otros, ¿no? Entonces nos ocupamos en nuestra salvación con respeto, con reverencia. Repito, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Claro, para que el Señor tenga la preeminencia. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Primero los llama y luego los justifica. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A ver, vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cómo dice aquí? Para ver si lo entendemos un poquito mejor. Dice en el verso 29. Mira, pues Dios, que conoció a los suyos de antemano, ¿no? Que conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Eso es justificar. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Aleluya. Extraordinario. Ahora, vamos a verlo en la palabra de Dios para ti y para todos. La palabra de Dios para todos. La palabra de Dios para todos. PDT. Muy bien, miren, ¿ah? Voy a leerlo otra vez, pero en esta versión de la palabra de Dios para todos. Dice: Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su Hijo y quería que el Hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Dios decidió que serían como su Hijo, por eso los eligió por adelantado y los aprobó, dándoles su gloria. Los aprobó. La palabra aprobar, ¿qué significa? Aceptar, justificar, perfeccionar, etc. Son sinónimos. ¿Qué podemos decir de esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar contra nosotros. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta tal punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? O sea, que en Cristo Jesús hemos pasado a tener una relación perfecta con Dios. Pero esta relación perfecta con Dios es el resultado de la decisión de Dios en favor de nosotros. Porque Él eligió hacerlo así. Entonces, nosotros debemos darle la gloria a Dios porque en realidad no ha dependido de nosotros, sino de Dios. Gloria a Dios. Eso es extraordinario. Y es la Biblia la que de manera clara nos está mostrando esta verdad. Termino. Romanos 9:11. Romanos 9:11. Para que veamos que no es por las obras, no es por algo que nosotros hubiésemos hecho. Porque nosotros a veces estamos siempre pensando en que, bueno, yo no merezco o yo merezco. Pero en realidad no es por merecimiento, es por elección. Repito,
no es por merecimiento, es por elección. Hace unos años atrás, una líder tenía a su cuñado que recién se había convertido, su cuñado recién se había convertido a la fe. Ella tenía muchos años de servir al Señor. Entonces su cuñado venía de una transgresión que había sido descubierto, casi había caído en adulterio, casi había engañado a su esposa, pero siendo descubierto, casi en ese proceso, se arrepintió, vino a la iglesia, se convirtió y bueno, era nuevo en la fe. Y él pues viene a la iglesia, comienza a escuchar las prédicas y él le dice a su cuñada, ¿no? Yo creo que Dios ha sido bueno conmigo y Él me va a bendecir. Entonces ella lo mira y le dice, te falta mucho para que Dios te bendiga. A su cuñado, ¿no? Porque lo conocía, pues, ¿no? Mundano, recién se ha convertido, va a querer que Dios lo bendiga. Yo tengo 20 años y no lo sé. Y efectivamente, a las semanas, una bendición, no sé qué le cayó, al final se compró un carro del año. Entonces, la cuñada, una líder de la iglesia, pidió cita conmigo. Pastor, quiero hablar con usted, seriamente. Digo, wow, ¿qué habrá pasado? Y la hermana me dice, mire, pastor, no es justo, me dice. No es justo. Yo hace años que estoy esperando un carro nuevo, me dice. 20 años sirviendo al Señor, me dice. Y viene y al toque Dios lo bendice con un carro. No me parece justo, yo he servido al Señor por ver. Yo le digo, hermana, tú estás como el hermano mayor del hijo pródigo, de la historia del hijo pródigo. Señor, le dice el padre al hijo, oye, estos corderos están para que tú los uses, son tuyos. Yo te he servido toda la vida y ningún corderito me has dado, pero si me eran tuyos, tú podías disponer. Entonces ella estaba buscando una bendición basada en obras, basada en su fidelidad. Él no, recién se convirtió y al toque entendió. Es por gracia. Es por gracia. Entonces hay muchos creyentes que reaccionan así, frente a la bendición. Pero ¿por qué a él y a mí no? Si yo he sido fiel, yo he sido. Pero si tú llevas contabilidad de lo que has sido, es por obra, ya no es fe. Porque el que camina por fe no lleva contabilidad. Repito eso. El que camina por fe no está llevando, no, yo he sido fiel, yo le he servido porque a él, y no, es gracia de Dios. Y Dios quiere enseñarnos el poder de la gracia. No es por obras. Y aquí en Romanos 9:11, Él pone por sentado esa verdad. Fíjense lo que dice. Pues no habían aún nacido, está hablando de Jacob y Esaú, pues no habían aún nacido, dando a entender de que la elección del Señor, no tenía nada que ver con que ellos hubieran hecho algo. Dice, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. No habían hecho ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aleluya. O sea, Dios no nos ha elegido porque Dios vio que nosotros íbamos a creer y que íbamos a hacer obras. Bueno, no, ahí está mostrando clarito que no, Dios no tomó en cuenta las obras de ellos. Tomó en cuenta su propia voluntad, su propio designio, su propio deseo. ¿Para qué? Para que el propósito de la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, una vez que tú entiendes que has sido elegido, que la gracia de Dios, etc., tú tienes que entender que todo es por gracia. Y que es la gracia de Dios la que te ha favorecido. No tiene nada que ver con tus acciones, sino con el beneplácito de la voluntad de Dios. Así a Dios le ha placido. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a comprender y aplicar estas verdades y a vivir y a caminar de acuerdo a ellas, Señor. En el nombre de Jesús y todos decimos amén. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. ¿Hay alguien que no ha recibido a Cristo?